Esta cosita es un analizador de Politec, de 2 canales, y se puede conectar hasta un vibrómetro láser. Yo no tengo el vibrómetro láser. Bueno, por ejemplo, este es un martillo de impacto. Es cualquier martillo, pero bueno, tiene una cabeza de impedancia. ¿Qué es una cabeza de impedancia? Pues es una cabeza metálica, pero tiene un sensor de fuerza. Entonces tiene diferentes puntitas. Esta es una puntita con un hule de goma, pero pues hay varias puntas. Este es un martillo de impacto de una compañía de KCF. KCF, que también hace shakers. Y lo que tiene aquí es un sensor piezoeléctrico de fuerza, o sea, de aceleración, pero con la segunda ley de Newton, o sea, fuerza es igual a masa por aceleración. Si medimos aceleración y conocemos la masa del martillo, entonces podemos. Hay diferentes puntitas. Esta es de goma, esta es más durita. Hay metálicas, en fin, voy a ponerle la de. Bueno, voy a poner una de. Y no traigo el conector para ese, pero bueno, es que no viene bien así, pero bueno. Entonces, ¿qué hace uno pues con el martillo de impacto? El martillo de impacto pues puede tener medición de fuerza. Con el acelerómetro tenemos la medición de la aceleración, el desplazamiento, la velocidad, en fin, tenemos el movimiento. ¿Dónde coloca uno el acelerómetro? Pues en un punto o en varios. Comúnmente coloca uno una serie de acelerómetros. Y utilizamos, aquí pusimos un diagrama esquemático, utilizamos en la forma usual los sensores de aceleración, usaban etapas de acondicionamiento de señal, porque tienen los acelerómetros, estos acelerómetros son chiquitos de titanio, dice formato YEPE. El estándar YEPE es porque ya tienen integrada la electrónica, ya tienen la electrónica integrada aquí adentro, entonces por eso cuestan. Y bueno, el ser de titanio lo hacen más chiquitos, más ligeros. Antes pesaban lo doble, ahora ya pesan la mitad, o sea, pueden ser 10, 12 gramos, con su base magnética.
tienen un espárrago, o sea, tienen un espárrago aquí, con el cual lo podemos fijar. También se pueden pegar con cinta o con cera o con algún pegamento, alguna resina. El chiste es que sea parte de la estructura, pues. Entonces, por ejemplo, esta es una base magnética, ahorita golpeamos ahí. Entonces, anteriormente los acelerómetros, los que no tenían formato IEPE, hay acelerómetros de carga y hay acelerómetros en formato IEPE ya con electrónica integrada. Así es que, por ejemplo, este analizador tiene dos canales y ya tiene dos canales, y tiene terminación o entrada BNC. Ya entienden los formatos, pues estos. Si fuera un acelerómetro para baja frecuencia, con baja frecuencia son acelerómetros de carga. Pues. Con acelerómetros de carga requerimos un amplificador extra, un amplificador. ¿Cuáles son los amplificadores o los sensores de carga piezoeléctrica? Termopares, por ejemplo, celdas de carga para medir fuerza estática principalmente, y entonces son los que requieren una etapa de acondicionamiento. La etapa de acondicionamiento es mandan una señal de frecuencia, regresan por los cablecitos, regresan la señal de frecuencia y entra una etapa de acondicionamiento. Se dice un excitador, es un oscilador, y luego de regreso regresa una señal de demodulación. Entonces con la demodulación se calcula la aceleración, pues. Entonces eso es lo que decía antes. Los sensores en formato IEPE ya no requieren el sensor de carga, pero son para frecuencias elevadas, ¿no? Elevadas, baja frecuencia batalla, por ejemplo, frecuencias para medir fenómenos sísmicos que son de centésimas, milésimas de hertz, requieren unos sensores de carga, unos sismógrafos. Entonces sí requieren la etapa de acondicionamiento. Luego, un analizador de señales o un analizador de frecuencias, en este caso es un DSP. Anteriormente eran cajas como osciloscopios y veía uno en el analizador veía uno la respuesta frecuencial, la señal en el tiempo, la respuesta frecuencial. ¿Por qué cuestan los analizadores de señal? ¿Por qué cuestan? Porque por el software, por los filtros, porque tiene algoritmo, ¿no? O sea, cuestan el software de BIK, de Bluetooth y de Pulse, con una DSP de una tarjeta de 4 canales les cuesta $50,000, y aparte el software con su mantenimiento anual que tienen que hacer. Ya que tienen la señal del analizador, pues tendrán sus respuestas frecuenciales, sus FRFs, y a partir de aquí ustedes van a estimar frecuencias naturales, amortiguamientos modales, formas modales. Si el modelo de elemento finito lo van a empatar, si ustedes tienen un mallado de la estructura, ¿dónde van a colocar con un acelerómetro o con varios? Y van a ver si está midiendo bien, si está caracterizando adecuadamente, o si el acelerómetro lo ponen donde no se mueve, les va a decir la respuesta, ¿no? Y golpea uno así tal cual, ¿no? Entonces, a ver aquí, por ejemplo, este es el BIPSOFT y entonces son los dos canales que estoy poniendo en el ref, estoy poniendo el acelerómetro, ahí está. Entonces aquí tengo el acelerómetro y es el de 95.
Aquí, a diferencia de en los otros analizadores, las cajitas estas traen su número de serie, o sea, el tipo, número de serie. Por ejemplo, este es un acelerómetro que tiene un rango de medición de aceleración de más o menos 50 Gs, más o menos 50 veces la gravedad, ¿sí? Y tiene una sensitividad que sería la ganancia. Si este tiene 102.3 milivolts por G, entonces en los analizadores comunes y corrientes le mete uno este dato, nos lo pide para hacer la calibración. Y luego dice frecuencia resonante 25 kHz, o sea, a 25 kHz tiene su pico resonante. Y temperatura de operación de menos 40 a 65 grados centígrados, ¿no? Así es que bueno, aquí sin embargo nos piden la aceleración en metros sobre segundo cuadrado por volt, ¿no? Es que tengo que hacer la calculadora. 8640 50 es esta, y nos da 95.8944, que es lo que puse aquí, 2815 metros sobre segundo cuadrado por volt. Entonces nada más hay que hacer la conversión para este analizador de BIFSOP de Politec. Entonces ya que tenemos este rollo, así es que es este canal. A ver si puedo poner, pero no tengo más cables. No traje más cables. Bueno, luego traigo otro cable para ver con varios acelerómetros. Pues bueno, ahí está. Aquí, ¿qué puede uno ver? Entonces, aquí está la FGT. Ahorita voy a dividir. Se pone que era la doble ventana. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? ¿Qué quiero graficar? Si quiero graficar FTS, pues más rápido de Fourier o perder tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de filtrado? Promediado. O sea, podemos promediar muestras. Por si hay variaciones, se muestría entre varias, ¿no? Aquí tengo todo pagado. Entonces, está la FTP. Puedo cambiar luego de las FTs. Podemos aplicar filtros. Aquí, por ejemplo, no tengo nada de filtrado. Si hubiera ruido, entonces aquí un filtro pasa bajas, pasa altas, pasa banda, o de
notch, y puede uno especificar qué hace uno con el filtro, pues. Entonces no quiero nada de filtro. Frecuencia, hasta 1 kHz, y la frecuencia de muestreo 2.4 kHz. Aquí podemos muestrear hasta un montón. Las líneas de la FFT, 12800. Esta cosa puede muestrear hasta este es para el cálculo de la FFT. Ventana, si queremos aplicar ventaneos rectangulares. Y las ventanas son como la FFT, ¿se acuerdan de las aberraciones que nos dan? Que dan cuando se alejan de los armónicos, empieza a hacer así la señal y se empieza a repetir. Entonces puede uno aplicar el filtro rectangular, o sea, que es decir, la FFT que calcule saca la convolución con un filtro rectangular, es decir, nomás va a dejar ver el ancho de banda rectangular. O Bartlett, o exponencial, o Hamming, o Hanning, etc. Diferentes tipos de filtros que a veces son de diferente tipo, pero yo no voy, solo voy a poner el rectangular en el ancho de banda. Bueno, entonces aquí ahí está, por ejemplo, tengo el acelerómetro aquí. Por el corto correo, ¿no? Sí, no lo estoy poniendo acá. Entonces, esas son pruebas de impacto. Por ejemplo, ahí, ¿qué excitaría? ¿Más alta frecuencia o aquí? En función de donde golpee, excitamos diferentes modos. Y ahí no se aprecia tanto, ¿eh? Y aquí está la puntita. Excitamos más alta frecuencia. Si le cambio la punta más blanda, excitamos menos frecuencia, ¿no? Bueno, eso es en el tiempo. En la frecuencia, eso es lo que nos da. Está en la pata de este escritorio. Tarda, ¿eh? Estos cálculos, miren ahí. Nos dio más frecuencia, ¿no? Excitamos más a mano. Y así uno puede ir identificando cada frecuencia. Aquí está a la derecha, donde se ven las frecuencias. Entonces, sin modelar, ¿qué podría ser? Voy a ponerlo. Un pizarrón. ¿Cómo será?
ejemplo, ahí que puse el acelerómetro en esa pata, es lo que vería. Tiene ruido, puedo filtrar. Aquí, ya que tengo la FFT, puedo exportar el registro, o sea, lo puedo filtrar. Puedo exportar el registro. Y voy a poner una cosa más simple. Obviamente estas son de más baja frecuencia, pues. Por ejemplo, aquí tenemos efectos no estacionarios, pero están aquí a baja frecuencia y tenemos varios. Aquí podemos hacer un curve fitting, o sea, un ajuste de una regresión, pero en el dominio de la FDT, de la frecuencia. O empezar a aplicar las técnicas, pero es lo que tengo. O sea, tenemos, esa es la radiografía, pues, de esta viga en cantilever. Sin que yo lo tenga que modelar, esta es la función de respuesta frecuencial. ¿Qué puedo uno hacer? Bueno, con la función de respuesta frecuencial, voy a cambiar esta cosa por acá. Con la función de respuesta frecuencial uno tiene una gráfica en aceleración, en decibeles, en milímetros, o en metros por segundo, o en Gs, o sea, una escala de amplitud. Tiene que estar normalizada, pues. A veces la señal no está normalizada y entonces tenemos la forma nada más. Entonces cuando están decibeles uno se fija ahí y tiene uno los picos. Por ejemplo, aquí están subrayados, ya filtrados, varios picos, hasta 9 picos. No sé, hasta 9 picos. Entonces, uno tendrá que decidir qué es lo que uno quiere modelar. Esta es la FRF en un rango de 0 a 900 Hz y aparecen 9 picos. Podríamos decir, será una resonancia, será ruido. Aquí aparecen 2 picos muy próximos. Aquí aparece, entonces uno va definiendo, qué es lo que quiero modelar. Pero esta es la función de respuesta frecuencial de un sistema mecánico X, ¿no? A partir de aquí, uno puede querer hacer curve fitting. Teórico, ¿no? También.
Sí, si tienes un modelo teórico lo vas a comparar, pero el modelo teórico pues debería tener tus datos. ¿Qué requerirías? A ver si te dijera, te voy a poner, si te dijera, vas a modelar esta silla. ¿Qué modelo tendrías de la silla? ¿Se puede? Sí. Podría subdividirlo Dicen, tienen esta silla. en la estructura y en los sillones, en los cojines. A ver, les digo, modelen esa silla. Podría subdividirlo en los silloncitos y en la estructura de la base. Ajá. Así como vimos cómo modelar, uno puede hacer un modelo simplificado. ¿Quieres un modelo más detallado? Dibújalo en ANS, en CATIA. Y tienes que poner los materiales, ¿no? O sea, vas a considerar la espuma, pues es masa, ¿no? Y amortigua. ¿Qué debería tener una silla? Pues esta no tiene freno, ¿no? Si fuera de las sillas estas caras, tienen un freno, un amortiguador de aire y a veces de aceite con aire. ¿Qué debería? Esta silla para qué se diseña? Transportar gente. ¿De qué peso? Entonces, ¿de cuánto aguanta? Unos 150. Posiblemente sí, o personas de 100 kilos con un factor de seguridad de 2 a lo mejor, o sea, 200 kilos. Sí, y eso primero, si lo diseñaras, ya, eso es para la parte estática. Supone que te aguanta, ¿no? Y si te fijas, tiene estos de hule, tiene soldaduras, o sea, tiene tornillos, tiene madera, tiene espuma, tiene tela. ¿Cómo lo modelarías? Sí, los dibujas en CATIA, haces tu diseño todo dar y toda la cosa. Luego. Bueno, de forma estática sí, ¿verdad? Pero lo que te quise cambiar la jugada es que ¿cómo lo haces por Euler Lagrange? No. ¿Eh? O sea, a mí lo que se me ocurriría ver es, por ejemplo, las deformaciones que ocurren en el asiento y en el respaldo. Entonces la silla primero se diseña para que aguante gente, que no se reviente, con un factor de seguridad y todo hasta ahí. Porque pues al final de cuentas la parte que sostiene el asiento, tal vez podríamos aproximarlo como una viga doble empotrada y el respaldo atrás. Le diría que considerándolo tal vez como un péndulo invertido pero con un resorte. Péndulo invertido con un resorte. ¿Cómo? O sea, un pendulito pero tengo un resorte aquí. Y ya no Sí, bueno, si te subes y estás jugando con la silla así como suelen hacer a veces. Sí. No, o sea, que... ¿Estás de acuerdo que con Euler Lagrange, así, que cuántos grados de libertad tiene? No, son infinitos. O sea, puede ser cuerpo rígido, pero puede tener mucho. Claro, solo es un ejemplo de una silla, ¿no? Pero, digamos, aquí el problema, ¿a qué problemas de vibraciones estará sometida? O sea, es más para que trabaje en forma estática, ¿no? Sí. Y que amortigüe a uno para que no se canse, ¿no? Pero de entrada, que tu modelo de sistema masa, resorte, amortiguador, se puede hacer, se puede hacer, pero sería simplificado, ¿no? Simplificar. El asunto es de cómo comparas tu respuesta frecuencial con lo real, con la de tu modelo, de la parte real en la que te va a retroalimentar para ver de los parámetros que le diste a tu configuración. O sea, de entrada, si lo dibujas en CATIA, vas a tener un estimado del peso. ¿Sí? Vas a tener un estimado porque tú tienes que idealizar cómo están hechas las soldaduras, ¿no? Y que quien lo fabricó lo haya fabricado bien. Entonces en CATIA va a ser tu modelo idealizado, ¿no? Con material homogéneo. Bueno, es una forma de modelarlo. Y después con elemento finito, y dices tú, ya lo dibujé en CATIA, le di los materiales y lo importé en ANSYS Workbench o lo modelé en APDL. Luego,
¿Qué hacemos ahí? Pues hacemos el análisis estructural, o sea, los esfuerzos, que aguante, y podemos hacer la parte modal. No queremos que esa cosa en baja frecuencia de pronto se empiece a doblar o a deformar, y ya, sí, pero si fuera una máquina, si fuera una bicicleta, pues la bicicleta sí está sometida a vibración, ¿no? Porque corre, se mueve, salta, hay piedras, hay topes, igual un auto, igual un avión, igual una máquina, igual un robot, ahí ya habría problemas de vibración. Pero entonces tiene uno una respuesta frecuencial, la medimos, y la respuesta frecuencial, el análisis modal experimental, nos sirve para tener parámetros con los cuales completar a los modelos de elemento finito o validar modelos de elemento finito. Entonces, ya que tenemos, o sea, de una pieza, podemos tener su radiografía. Estas son de un software que ya desapareció. Desapareció, o más bien evolucionó a otras cosas, que fue el iCATS. El iCATS inglés del Imperial College, lo vendían en 500 libras para académicos, ya desapareció. Y bueno, estas son gráficas de ahí de demos del iCATS. Entonces tenemos en ese rango de frecuencias y están identificados picos, modos de vibración, ¿no? O sea, resonancias. Observamos los valles, son las antirresonancias. Estas antirresonancias tendrán que ver con la dinámica de los ceros, pero en primero nos preocupamos por la resonancia, ¿no? Ya que tenemos la FRF, podemos hacer curve fitting. Curve fitting es ajuste de la respuesta frecuencial, pero en el dominio de la variable compleja, ¿no? Así como cuando ustedes hacen ajuste de una línea recta, de una parábola, o con splines o polinomios de Bézier. Aquí es lo mismo, solo que es en el dominio frecuencial, ¿no? En el dominio de la variable compleja. Se dice fácil, pero tiene su chiste numérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en azul los modos, aquí un modo, 1, 2, 3, hasta 7 modos, y por curve fitting nos da la gráfica en rojo, ¿no? O sea, bueno, es un estimado más o menos razonable, uno puede ponderar ahí, pero eso es lo que nos da curve fitting, es mínimos cuadrados, pero aplicado en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ahora, si ya tengo el curve fitting, entonces yo sé que cada pico de estos es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Es un grado de libertad, ¿cierto? Entonces, del software del iCATS ya me puede dar la función de transferencia que corresponde a esta gráfica en rojo. Así que ya tengo sin modelar, ya tengo una respuesta frecuencial, una función de transferencia para ese ancho de banda, ¿no? Y bueno, así es. Ahora, imagínense cuando uno tiene una estructura y le midimos en varios canales, ¿no? En la torre, ¿no? Pues las frecuencias por ahí deben estar, ¿no? O sea, donde le ponga el acelerómetro voy a excitar diferentes frecuencias, pero no se tienen que mover. O sea, las frecuencias son inherentes a la estructura mecánica. Por ejemplo, aquí vemos con diferentes mediciones en diferentes ubicaciones tenemos estas frecuencias, igual acá estas frecuencias, igual aquí se repiten. Cambiarán la modulación de los antirresonancias, porque la dinámica de los ceros, ¿de qué depende? De la salida que estén midiendo, ¿no? ¿Sí? Los ceros son los residuos de las respuestas frecuenciales. Y de hecho los residuos, ¿dónde se quedan? ¿Dónde quedan? Aquí cuando desacoplamos, ¿a dónde se van los residuos? Se van a las fuerzas modales. Se llaman los factores de participación modal. ¿Sí? Ahí se van esas partes de las antirresonancias. Entonces aquí con varias respuestas frecuenciales, y eso es lo que se hace uno en análisis modal experimental. En el análisis modal experimental clásico, entonces sirve para golpear con un martillo, con un shaker o generador de vibraciones electromagnéticas, o sea, con algo que yo sé dónde voy a golpear y con qué fuerza voy a golpear. Aquí la fuerza podría, si conectara, si trajera un BNC, lo mido ahí, calibro. Ni me acuerdo dónde tengo la tabla de calibración de este sensor, porque es el primero que compré, martillo de impacto. Por ahí tenemos otros de Kistler. Entonces, en análisis modal clásico,
Sirve para estimar frecuencias, amortiguamientos modales, formas modales, y lo que hacemos es excitar con fuerzas controladas, o sea, con un martillo de impacto, con un shaker, con una máquina universal, con algo, pues, o con un rotor donde yo esté conociendo las fuerzas que estamos suministrando, pues. Medimos la respuesta dinámica en el tiempo, la sacamos las FFTs. Las FFTs, si tengo la fuerza y conozco los desplazamientos, puedo sacar las ganancias, o sea, la respuesta con respecto de la fuerza, o sea, las funciones de transferencia son salida entre entrada, ¿no? Esas serían las ganancias. A veces ni siquiera medimos la fuerza, ¿no? Cuando tenemos fuerza controlada, lo hacemos. Muchas veces simplemente graficamos la respuesta. Por ejemplo, ahorita que tenía esta viga ahí, no medí nada del martillo de impacto, ¿no? Y tan solo ahí ya podía estimar amortiguamientos y frecuencias de resonancia, ¿no? Entonces, podemos usar, se dice, podemos extraer funciones de transferencia de desplazamiento, de movilidad, de acelerancia, de aceleración o de, ¿cómo se llaman las de velocidad? En fin, o sea, puedo sacar funciones de transferencia de desplazamientos o aceleraciones o velocidades en función de lo que esté midiendo. Y en lo que hacemos, ¿no? Aquí de BK, por ejemplo, la especificación que da. Entonces, tenemos un sistema que quiere uno extraer parámetros modales, extraer formas modales, o sea, extraer parámetros modales, validar un modelo de elemento finito, resolver, o sea, el eje en problema. O sea, dice uno, se ve que es re fácil, ¿no? Pero para muchos grados de libertad no es tan fácil, ¿no? Numéricamente. Voy a validar un modelo de elemento finito, entonces empezamos a golpear en diferentes puntos, en nodos específicos que yo conozca del modelo de elemento finito, empezamos a corregir y visualizando no solo la respuesta en el tiempo, porque es difícil en el tiempo, es mejor en la frecuencia, pues, en el dominio de la frecuencia, pues. ¿Qué podemos hacer? Entonces, fuerzas del mundo real, aire, viento, sismos, fuerzas con una respuesta simulada, o sea, donde yo le doy una excitación, por ejemplo, de un sismo que ocurrió, puedo reproducirlo en un shaker y ver cómo se comporta mi estructura. En fin, podemos tener un modelo modal o un modelo de elemento finito e intentar validarlo con pruebas experimentales. Todo esto es lo que podemos hacer en análisis modal clásico, pues. ¿Y qué hace uno? Pues, si hubiera un plato, ponemos un punto donde vamos a golpear con un shaker es con un stinger, una varilla, excitamos, hacemos barridos frecuenciales, y medimos la respuesta. La respuesta, aquí por ejemplo, es la señal en el tiempo. La respuesta en el tiempo se saca su FFT, su respuesta frecuencial. Si tengo bien los algoritmos del FT, pues trataría de normalizar bien para que me den las magnitudes estimadas en aceleración o en Gs o en desplazamiento. Entonces ya tenemos una respuesta frecuencial, y de la respuesta frecuencial podemos extraer extraemos amortiguamientos, frecuencias naturales, podemos extraer las formas modales, ¿no? Las formas modales son las geometrías del movimiento de la estructura. Aquí es un plato. De hecho me voy a traer un plato. Aquí es un plato, entonces cada uno de estos picos corresponde a una forma modal. Entonces a determinada frecuencia debería saber cómo está vibrando, pues, la estructura mecánica, pues. Entonces el análisis modal clásico es: tengo la estructura, la sujetamos con sus condiciones de frontera. A veces no tengo condiciones de frontera, a veces la ponemos en hilitos, en ligas o en algo blando. O sea, la condición de frontera es para que esté en un colchón, en un algodón, en una espuma, si no quiero que intervenga el entorno, ¿no? Entonces es lo que haríamos, sacamos todo este procedimiento para obtener información. Y aquí ni siquiera hablamos de ecuaciones de movimiento. Claro, si quieren implícitamente, ustedes pueden tener un modelo de elemento finito. Del análisis modal clásico, si fuera una viga, si está discretizado en 3 elementos, la excitan,
sacan su FRF. Su FRF, por ejemplo, aquí si tenemos vemos tres modos, dos antirresonancias. De estos tres modos, pues son 3 grados de libertad en ese ancho de banda. Y la viga puede tener, si tengo 3 elementos finitos, puede tener 3 modos de vibración y los podemos caracterizar. De esta señal hay los analizadores de señal. Los analizadores de señal, o sea, por eso cuestan, podemos descomponer una señal como esta. La podemos descomponer en armónicos, en 1x, en 2x, en 3x. O sea, con análisis de Fourier podemos hacer la descomposición. Y ya sabemos que sería para la primera frecuencia dominante, el primer pico, para el segundo pico, el segundo armónico, para el tercer pico, el tercer armónico. Entonces, cuando uno tiene un analizador de señales bueno, pues uno puede hacer maravillas. Si no, todo esto lo puede uno hacer a mano. Y el software, por ejemplo, el Pulse de Brunner-Caire, de BIK, uno puede meter una estructura y hasta poner donde uno va a colocar los acelerómetros o los shakers. Estos cilindritos son shakers conectados con stingers y discretizado para análisis modal experimental, y podemos hacer una simulación. Eso es lo que hacen en un software, ¿no? Pues este software, el equipo del económico cuesta $50,000. Entonces son las interfaces que nos da el software de BIK, y aquí todo lo puedo hacer sistemáticamente, ¿no? O sea, puedo cambiar excitación, cambiar amplitudes, tener interconectado todo en una plataforma y con muchos cables y empezar a hacer un montón de cosas, ¿no? En el pulse de BIK. Esto cuando podemos medir la excitación, o sea, cuando yo conozco con qué golpeo, la fuerza o con un shaker. Porque existe la parte del análisis modal clásico o análisis modal experimental tradicional. Existe el Operational Modal Analysis, el análisis modal operacional. En muchas situaciones no se conoce como la fuente de excitación. Un avión, ya que lo construyeron, lo validaron, lo probaron en tierra, tiene que correr horas vuelo, ¿no? Y ya saben que han visto, suben al 787 y lo hacen subir así en vertical y lo hacen caer en caída libre y lo someten y le ponen alerones para que perturbe las alas y esté vibrando y a ver si aguanta en condiciones de vuelo. Y la gente va encima con sus paracaídas, ¿no? Por si falla. O sea, lo prueban en vuelo. Pero ¿cuál es la excitación? O de un puente que ya fabricado, que se cayó ahí en Querétaro, por cierto, no una de metal, ¿no? Pero fue por instalación. Entonces, en muchos casos no se conoce la fuente de excitación, pues sería imposible de medir porque es distribuida, desconocida, aleatoria. ¿Dónde ocurre esto? En edificios, en puentes, en estructuras, en grúas, en aviones, a veces en autos, caminando, pues, y se hacen esas mediciones aún así. Esa técnica se llama análisis modal operacional. Les decía el otro día que pues tiene como 20 años aproximadamente. Ya todo el software tiene software de análisis modal operacional, aunque empezó siendo el Artemis, el danés. Entonces este es el software para análisis modal operacional de Pulse, de BIK, ¿no? De BIK. Y bueno, cómo se llevan al laboratorio. Entonces pueden meter un auto, un ala, un aspa, una hélice, una paleta de un iólico, y así pueden ser del tamaño de y lo meten en una sala y la validan y le golpean con martillo de impacto y la estudian, ¿no? Un auto, pues aquí se hace con NVH, Noise and Vibration Harness, o sea, pruebas de diagnóstico y severidad. Aquí en un motor con la forma estándar está lleno de cables y acelerómetros, tripas en las tarjetas, y eso está basado en Pulse, es para un Mazda, ¿no? Y es de la forma tradicional. Entonces, pues sí, eso lleva mucho dinero, ¿no? Y se requiere.
instrumentistas, especialistas y bancos de prueba. Y a veces el auto, aquí es para el motor, ¿no? El motor y lo encienden. Y si quieren para la suspensión, pues los autos se montan incluso encima de shakers hidráulicos, o sea, en patines. Que por cierto, el Metro Zaragoza tiene un laboratorio de análisis modal que hicieron en los 70 y yo sepa nunca se usó. Ahí cerca atrás del Atapo hay un centro de ahí gigantesco y tenían los vagones del metro hasta para hacer demos, ¿no? Pero bueno, no lo completaron. Pues ahí se les pudrieron las máquinas para balancear las ruedas, los ejes, pero ahí está, incluso está de demo, pues. Demo de entonces, ¿no? Hicieron eso, ¿eh? Es que cuando le pidieron a Alstom vender los metros en los 70s, los que todavía circulan y que están renovando, pidieron que fabriquen aquí partes y que también hagan diagnóstico, fallas o mantenimiento aquí. Y bueno, todo eso se instaló desde entonces, pero bueno. Un avión, por ejemplo, este es un avión de la Fuerza Aérea Belga, en la cual hicieron un demo con el software que ahora es el de Siemens LMS. Entonces fue un demo ahí de un caza belga y pues está lleno de cables y de tripas y de conectores, ¿no? Este fue de un open house de un Ford Mustang 2005 y lo estaban validando con el Polytech, que se llama el RoboVib o RoboVib. Es un robot KUKA de 6 grados de libertad y encima tiene la herramienta de Polytech. Es un interferómetro láser con tres láseres que coinciden a un solo punto y aparte cada láser se dirige con una cámara, ¿no? Entonces apunta y puede medir todo lo que le pasa a la carrocería o a la estructura si estuviera la estructura, ¿no? Entonces aquí porque querían ver por qué causaba ruido en el asiento del copiloto en el piso, ¿no? Y tenían que modificar los nervios a la estructura, ¿no? Entonces este es un alemán, Matthias Schüler, cuya esposa es computóloga, pues, mexicana. Fue el que hizo la integración del KUKA con el software de Polytech. Claro, con láser no hay que colocar ni cable, ni acelerómetro, ni pegar. Entonces, sí, pero este equipo cuesta $10 millones. Y así como está, se lo rentan en $20,000 la hora. Y sirve para medir un auto o sirve para medir una fichita de un piezo eléctrico. O sea, hasta nivel. Yo en vi a nivel picómetros, ¿no? Jamás en mi vida he visto esa escala, ¿no? De vibraciones. Y entonces pueden ver las formas modales. Estas son las ODS, son las Operational Deflection Shapes, o sea, las formas modales operacionales. O sea, es más o menos como vibra, con pura medición. En cada punto del mallado se tiene una medición del vibrómetro láser. Entonces así vibrarían a diferentes frecuencias, ¿no? A una frecuencia en específico a diario. Y dice, bueno, una rueda que está mal balanceada, se escuche que el cofre se levanta y Y esas cosas tienen que corregir así. Nada de que lo modelamos por elemento finito y que nos vamos y a ver cuándo y a ver en qué año acabamos, ¿no? Esas cosas son así, en un 2x3. Pero aquí lo paramos porque es otra. Entonces, a ver si la siguiente traigo más cosas para medir. ¿Sale? Entonces, quieren la tarea de Nancy. Digo, está elemental para que lo